perniciosa influencia con ayuda de ciertas fórmulas verbales o conjuros. Y eso, yo he visto películas, bueno, no es que las he visto mencionar porque yo no veo ese tipo de películas, pero había una película que se llamó El Exorcista. Y para los que la vieron, vimos algunas de las escenas. Estaban hablando de una niña que estaba poseída y llevaban sacerdotes, llevaban toda clase de personas para tratar de sacar los demonios de ella, y lamentablemente en la mayoría de los casos no funcionó. Así que estamos hablando de que Pablo ahora se está encontrando con personas que hacían esto. Y Pablo encontró en Efeso a unos judíos ambulantes que pretendían exorcizar a los poseídos, pero no eran más que impostores. Interesante. Sin embargo, hay creyentes en Cristo que sí tienen un don especial y pueden en determinado momento realizar un acto de exorcismo a través de la oración. Y eso Jesús lo dijo claramente. Este género no sale sino con oración y ayuno. Así que Dios ha provisto dones a creyentes en Cristo que sí, a través del ayuno y la oración, pueden sacar demonios de las personas. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 17:21. Así que teniendo claro este asunto de estos exorcistas, ahora tenemos los versículos 15 y 16 que nos dice que el espíritu malo respondió. ¡Ay, Señor! Y aquí vemos, o tal vez fue en verdad un jefe sacerdotal cuyos 7 hijos se habían extraviado siguiendo el exorcismo. 7 hijos de sacerdotes, de sacerdotes. Pero bueno, nos dice que el espíritu malo les dijo a estos jovencitos, a estos señores, no eran tan jóvenes nada, estos señores: a Jesús conozco, ¿ok? Y conocer implica que tenía algún tipo de interacción y experiencia. Y también le dice el espíritu malo a estos sacerdotes: también sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En vez de ser exorcizado, el hombre poseído por el demonio adquirió una fuerza sobrenatural y saltó sobre estos 7 hijos de sacerdote, y los 7 hijos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios algunas veces pueden hacer que aquellos a quienes tienen poseídos adquieran poderes físicos poco comunes. Yo te digo una cosa, por lo que hemos visto en nuestra vida, por la experiencia que tuvimos antes de conocer a Jesús, en donde fuimos desde muy niños expuestos al poder de las tinieblas, yendo a mediums para que nos predijeran el futuro. Les puedo decir que Satanás tiene poder, de que la tiene. Y nosotros veíamos ese poder en la casa, cosas que caían, cosas que movían, voces, porque nosotros habíamos entrado en relación con los espíritus de las tinieblas. Hasta que la misma señora que visitábamos para que nos predijera el futuro, leyéndonos las palmas de las manos, le dijo a mi madre: ¿por qué vienes a mí cuando el espíritu que está en ti es más poderoso que el espíritu que está en mí? Mi madre se había alejado del Señor, pero el Espíritu de Dios no la había abandonado. Y el Espíritu
de las tinieblas que obraba en esta señora, identificó que mi madre estaba acompañada por el Espíritu Santo y le recriminó el hecho de que ella viniera a ver a un espíritu malo para saber el futuro, cuando el espíritu que estaba en ella podía hacer eso y mucho más. Y fue la última vez que mi madre visitó a esa señora. Y lo recuerdo como que si fuera ayer. Yo tenía como unos 12, 13 años cuando eso pasó. Y yo estuve allí cuando ella lo dijo. Pero a todo esto mi madre, yo creo que el Espíritu Santo le estaba hablando y la estaba preparando, cosa de que unos años después, a los 16 años, cuando llego a conocer a mi amante Salvador Cristo Jesús, le presento a mi madre, a mi amante Salvador, y ella me dice, sí, yo lo conocí cuando tenía tu edad, pero me alejé. Y cuando ella me dijo eso, yo sentí como que una daga me había dado en el corazón. Pero a partir de ese momento, mi madre tomó la decisión de regresar a Cristo. Yo le doy gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo. Que aun cuando nosotros nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo sigue insistiendo, sigue haciendo el llamado. Y si nosotros no nos resistimos al llamado de nuestro amante Salvador, el poder que actúa en Él tomará el control de nuestras vidas y nos dará la victoria sobre el poder de las tinieblas. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús está por encima de todo poder, inclusive del poder de las tinieblas. Mi madre murió en la fe, regresó a Cristo con todo su corazón. Y recuerdo los momentos que estudiábamos la palabra de Dios y nos regocijábamos en ver cómo el poder de Cristo transformaba nuestras vidas. Fueron momentos deliciosos, momentos que nunca voy a olvidar. Y de que la extraño los estudios que teníamos cada mañana cuando la iba a visitar a Estados Unidos. Pasábamos un mes de deleite estudiando la palabra de Dios juntas y regocijándonos en el Señor. Y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes estudiar la palabra de Dios y darte cuenta por ti mismo y por ti misma que Dios tiene poder para transformar vidas que en un tiempo estuvieron bajo el poder de las tinieblas. Vidas que en un tiempo fueron desobedientes a la palabra de Dios, pero que ahora, a través del poder de nuestro Padre Celestial, esa influencia de los poderes de las tinieblas se rompe y el Señor puede darnos la victoria y romper el poder de las tinieblas sobre nosotros. Nos puede, se sobrepone a ese poder y nos da la victoria y nos libra del poder de las tinieblas. Somos vidas transformadas, somos ejemplo de que el poder de Cristo puede más que el poder de las tinieblas. Y sigue el relato que este hecho de que el poder de las tinieblas se sobrepuso a aquellos que querían utilizar el nombre de Jesús, pero que no tenían el poder. Pero Pablo, a través del poder de Cristo, estaba demostrando que él sí tenía poder y que el poder de él era mayor que el poder que actuaba sobre ellos. Así que fue notorio el poder de Pablo y lo que pasó con estos sacerdotes. Así que judíos como griegos tuvieron temor y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué interesante. Muchos cristianos
que habían estado involucrados en la hechicería y el espiritismo, ahora venían confesando y dando cuenta del poder de Dios para liberarlos del poder de las tinieblas. Así que asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros que tenían y las quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estas 50,000 piezas de plata eran bastante dinero, era un día. O sea, aquí representaban 50,000 días de trabajo de ellos. Eso no se fuma en pipa. Pero ellos querían deshacerse de todo lo que les podía recordar cuando estaban bajo el poder de las tinieblas. Y no se lo iban a regalar a nadie porque no querían que esos libros, esos manuales, cayeran en manos de otras personas para que ellos pudieran seguir atados al poder de las tinieblas. Así que decidieron quemarlos. Y aún en los anales bíblicos de la época, Éfeso tenía fama de ser el centro de prácticas de magia. Usted busca en los libros de historia y va a encontrar el registro de que era un centro para esto. Así que la característica primordial de la práctica de la magia en todo el mundo helénico, todo el mundo griego, era el reconocimiento de un mundo espiritual que ejercía influencia sobre prácticamente todos los aspectos de la vida de ellos. El objetivo del mago era discernir entre los espíritus útiles y los dañinos y aprender las distintas operaciones sobre las fuerzas y las autoridades relativas de los espíritus. Así que con esta información, ¿qué hacía el mago? Armaba métodos con fórmulas habladas o escritas, amuletos y demás, para manipular, según ellos, los espíritus en beneficio de la persona. Aló, ¿ustedes creen que Satanás puede ser manipulado? Come on, no hay nada que ver, no se puede. Con la fórmula adecuada, ellos pretendían curar una enfermedad inducida por el espíritu o también podían ganar una carrera de carros por el mismo espíritu maligno. Satanás los tenía bien engañados, pensando que ellos podían manipularlo a él cuando era él el que los estaba manipulando a ellos. Y esto lo escribió el señor Clinton Arnold en el libro Power and Magic, The Concept of Power in Ephesians, que traducido es Poder y Magia, el concepto de poder en Efesios, en la página 18. Qué interesante eso. Así que el interés por mencionar deidades y poderes en hechizos era una característica de la vida religiosa de Éfeso e incluso de algunos en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido y hemos visto en televisión cómo hay personas que se han entregado al exorcismo? Matan gallinas, toman la sangre de esas gallinas y hacen sus conjuros. Inclusive el pastor Bullón una vez narró que le pusieron un sapo muerto en la entrada de la puerta de un hotel y nadie se atrevía a quitarlo porque decían que eso era mala suerte y ellos no querían nada que ver con eso. Hoy en día todavía, inclusive conocimos a una señora que era sacerdotisa en el templo de Satanás. Yo no sabía que aquí en Panamá había un templo en donde se adora a Satanás y ella era sacerdotisa y para colmo de rayos fue la jefa de mi madre por muchos años en la biblioteca donde laboraba. Yo me quedé en serio, ¿cómo es esto? Pero sucedió y se llevaban muy bien, siempre y cuando no tocaran religión no había ningún problema. Pero es interesante ver que hoy, todavía en pleno siglo XXI, todavía tenemos esto. Así que Pablo desea aclarar la relación entre Cristo y todo poder, diciendo Jesús es exaltado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, aún hoy en el siglo XXI. Así que solo para asegurarse de que su audiencia
entendiera que no hay poder fuera de la soberanía de Jesús, agrega una alusión a la práctica de reunir los nombres de las deidades en hechizos, ¿sí? Porque la gente decía en el nombre de. Así que él te está diciendo, sabes, en el nombre de Jesús, Jesús está sobre todo nombre que se nombra. Y a pesar de la dimensión espacial a la temporal, Pablo enfatiza la cronología ilimitada del reinado exaltado de Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el gobierno de Jesús está por encima de todos los poderes, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y yo le doy gracias a Dios de que el poder de Jesús no se limita a tiempo, no es temporal, es eterno y sobrepasa o se sobrepone a nuestro siglo, es por toda la eternidad. Así que concluimos este tema acerca del poder de Jesús aún sobre los poderes de las tinieblas con esta cita de la hermana White que aparece en Hechos de los Apóstoles, páginas 178 y 179, que dice lo siguiente. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Y saben, a nosotros nos tocó ver en un seminario evangelístico que se desarrolló en Atlapa hace muchos años, que estaban tratando de bautizar a una joven y cuando el bautismo se hace por sumergiendo en el agua y volviendo a salir, y cuando la pusieron en el agua, no pudieron sacarla, estaban luchando y realmente fue a través de la oración que lograron sacarla porque se iba a ahogar. Y cuando la llevaron y la acostaron en una camilla que tenían una mesa de metal que había atrás en Atlapa, recuerdo al pastor Urias Villarreal que nos dijo a todos los que estábamos allí, yo creo que era parte de los sugieres, y nos dijo a todos, aquellos que no están seguros de su relación con Cristo, aquellos que no tienen la seguridad de que pueden estar aquí para enfrentar el poder de las tinieblas, les recomiendo que se vayan. Como yo había tenido contacto con los poderes de las tinieblas antes de conocer a Jesús, yo me dije, es sabio que yo me retire. Y en lo que yo me estaba retirando, recuerdo haber mirado para atrás. Hice lo que tal vez no debía haber hecho, pero lo hice. Y cuando miré, la joven que habían acostado en esa mesa de metal estaba elevada en el aire, estaba en su posición acostada, pero estaba en el aire sin sostén de nada y estaba emitiendo una carcajada que daba pavor. Esa joven estaba poseída por un demonio. Y gracias al poder de Dios y a la oración de aquellos que se habían consagrado por completo al poder de Dios, se logró sacar a ese demonio de esa joven. Pero es importante que tú y yo sepamos que el poder de las tinieblas no se limita al tiempo bíblico. Hoy en día hay personas, inclusive salió en las noticias recién, de unos jóvenes que estaban jugando esa tabla de la Ouija o como quiera que se llame, y fueron poseídos por el demonio. Y se tuvo que llamar personas que estaban consagradas a Dios para ayudar a esos jóvenes a que el demonio les saliera. Y eso fue hace recién, unos cuantos días atrás que vi esa noticia. Los primeros cristianos estaban llamados a hacer frente a las potestades de las tinieblas. Y nosotros hoy tenemos el poder de Jesús también para enfrentar cara a cara el poder de las tinieblas.
por medio de la sofistería y persecución del enemigo, se esfuerza para apartarnos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos para entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, en todas las ciudades sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que los poderes de las tinieblas están en aquellos que desobedecen a Dios? Bueno, aquellos que desobedecen a Dios, el enemigo de nuestras almas los está uniendo en grupos, en partidos, para que se opongan a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. Y terminamos diciendo, la maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio que se supone que deben estar alertándonos al peligro, están diciendo paz y seguridad. Pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sí, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están diciendo paz y seguridad, que están haciendo que aquellos que deben escuchar la palabra de Dios y la advertencia de Dios de los tiempos en que estamos viviendo, están diciendo, ay, no se preocupen, todo está en orden, todo sigue como siempre, normal, cuando debiéramos estar preparándonos para lo que va a venir en el futuro. Así que aquellos que son fieles mensajeros de Dios deben obrar rápidamente con su obra. Deben vestirse con la armadura celestial. Esa armadura, el apóstol Pablo la describe en Efesios, si la memoria no me falla, capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6, versículos 10 al 20. Lea de en qué consiste la armadura, porque esa armadura la debemos tener puesta si es que vamos a hacer frente a los poderes de las tinieblas. Vestidos con la armadura celestial, hemos de avanzar intrépida y victoriosamente sin cejar en nuestra lucha, hasta que toda alma que se halle a nuestro alcance haya recibido el mensaje de la verdad para este tiempo. Nos toca a nosotros, aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios y viendo cómo se desarrollan los eventos en nuestro mundo, alertar de que es necesario que nos preparemos, que estudiemos la palabra de Dios, que estemos en conexión viva con nuestro Padre Celestial, con nuestro amante Salvador, con el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que podamos ponernos la armadura de Dios para que podamos hacer frente a los dardos del enemigo, como dice el versículo 13 de capítulo el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios, que nos dice sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos está disparando y muchos están cayendo porque no tienen puesta la armadura celestial con la cual podamos protegernos y salir victoriosos. Así que hoy yo te invito a que puedas experimentar el poder de Dios transformador en nuestras vidas. Un poder que no solamente nos transforma cuando cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, sino que también es un poder que está por encima de todos los poderes de las tinieblas y que nos han de dar la victoria, y que no debemos temerle al poder de las tinieblas, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en los hijos de desobediencia.
Así que hoy yo te invito a que te armes, te pongas la armadura y que puedas salir victorioso de toda trampa que el enemigo quiere poner para entramparnos. Si es tu deseo ponerte la armadura y salir victorioso, te invito a orar. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, porque ese poder se demuestra en cada uno de aquellos que aceptan permitir que tú vivas en nosotros. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que ya no viva el yo, sino que viva Cristo en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, el poder del Espíritu Santo, poder que recibió del Padre y del Hijo, estará en nosotros para darnos la victoria sobre todo pecado, sobre toda maldad y sobre los poderes de las tinieblas. Gracias, Señor, por tu poder. Y que ese poder se vea manifestado en nuestras vidas hoy, a lo largo del día, cuando enfrentemos las diferentes pruebas que tú vas a permitir que pasemos para que veamos qué tan fuertes, qué tan débiles estamos o qué tan bien hemos aprendido la lección, podamos salir victoriosos, alabando y glorificando a Dios por haber salido victoriosos de las pruebas y por haber vencido al poder de las tinieblas en nuestras vidas. Que hoy sea un día de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día, bendecido día y victorioso día en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Le damos gracias a Dios y también a Rosita. Un saludo también para la hermana Magali, que hoy está en modo avión. El único comentario que voy a agregar acá es que la cita que encontramos en Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, la página 178 y 179, va en armonía con la pregunta que hicimos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes? Voy a repetirla. La pregunta que hicimos acá fue: la Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro. Completa ha sido traducida a 450 idiomas y en forma parcial en más de 2.500 idiomas. Sin embargo, escuche bien, quizás sea la época cuando el ciudadano promedio menos conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahí está la razón. Ahí está la razón. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en la lucha, hasta que toda alma que se halle a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. Jesús dijo, Juan 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO les recuerda que somos mucho más que cursos y seminarios privados. Bendiciones. Estuvo con ustedes sus hermanos en Cristo, Rosita y José Moreno. El Señor les bendiga. Gracias a la hermana Magali Martínez, que está con nosotros en modo avión. Les deseamos que pasen un feliz día. Bendiciones.